Muchas gracias por esta mañana tan agradable, con este clima tan lindo, Señor, que usted nos regala, tan bueno para nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la variedad en el clima, Señor, en los alimentos, en todo lo que usted nos ha dado por medio de su gracia inmerecida. Gracias por esta mañana en la cual vamos a leer parte de la epístola a los romanos. Señor, denos sabiduría, que su Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender lo que usted escribe a la iglesia en Roma. Señor, yo soy incapaz, yo soy indigno. Le suplico que sea usted quien ministre las vidas de cada uno de mis hermanos. Bendiga a los hermanos quienes a la distancia nos ven, prospéreles, ayúdenles. Y les suplico que a todos nos dé la bendición en esta mañana por medio de su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer los versículos que nos corresponde considerar en esta mañana, hermanos amados, siempre quiero enviar un saludo a los hermanos y amigos que nos ven fuera del país. Quiero recordar a nuestro hermano José Luis Díaz y a nuestra hermana Susi, a los niños. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nosotros siempre oramos por ustedes. De igual forma, quiero saludar a nuestro hermano Leonel Villalobos. Él también siempre está pendiente de este tiempo. Al resto de la familia alvarenga. Ellos siempre están viendo también, escuchando la predicación de la palabra. A nuestra hermana Ana, que el Señor le bendiga. Y así a todos los hermanos que nos ven y que en tiempo real, como dicen, o en vivo, están pues escuchando este sermón. De igual forma a las personas que ya en diferido, ¿verdad?, van a consultar a la internet para ver la enseñanza, para escuchar la enseñanza, que el Señor les bendiga también. Y nosotros, hermanos, que tenemos la bendición de tener presencia y de poder saludarnos, también, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a dar paso a considerar la sección de la enseñanza que nos corresponde leer en esta mañana. Yo quiero hacer un breve recordatorio acerca del tema que estamos trabajando. Quiero recordar, hermanos, que el tema general se llama la condenación del hombre inmoral, moral y religioso. Ese es el tema general. Como es un tema amplio, hemos tenido que dividirlo en subtemas. Y el primer subtema que consideramos, o que estuvimos estudiando, es el que se llama la condenación de Dios del gentil pecador inmoral. Esa fue la primera parte del tema que estuvimos viendo. Quiero decirles, hermanos, que la sección de Romanos que trata el tema general es amplia. Se extiende del capítulo número 1, pasando por el capítulo número 2 y llega hasta el capítulo número 3 y se detiene en el versículo número 20. Eso con relación al tema general. Pero cuando veíamos la sección que tiene que ver con la condenación de Dios del gentil pecador, leímos los versículos 18 hasta el número 32 del capítulo número 1. Ahora, parte de lo que ya estudiamos, lo que ya vimos, se ciñe a un subtema o a un tema más pequeño que se llama el problema. ¿Cuál es el problema?
El problema es que el hombre detiene con injusticia la verdad. Y haciendo un breve recordatorio acerca de estas verdades que estuvimos estudiando, dijimos entre otras cosas, hermanos amados. En la primera sección vamos a considerar, o estamos considerando, la ira de Dios revelada. Eso lo podemos ver en el versículo número 18 del capítulo número 1 de Romanos. La ira de Dios revelada. Una pregunta: ¿está Dios airado con el hombre pecador? Sí, sí. El libro de Romanos en el capítulo número 1 y el versículo número 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No hay duda, Dios está airado. Eso es lo primero que estamos estudiando en la primera sección, la ira de Dios revelada. Pero en segundo lugar, estamos considerando también la ira de Dios merecida. ¿Merece el hombre el castigo por su pecado? Por supuesto. Por supuesto. Y en tercer lugar, la ira de Dios aplicada o impuesta. Podemos considerar esa verdad de los versículos 24 hasta el número 32. Ahora bien, hermano, como estamos en esa parte, en la parte del problema, que el hombre detiene con injusticia la verdad, yo quiero recordarles esto, miren, que nos sirvió como una introducción a este tema general. Hay una parte muy importante, hermano, que no la podemos descuidar. Hermanos, ya dijimos y repito, y espero que para usted no sea, hermanos, no sea molesto que tengamos que repetir algunas verdades vez tras vez. Pero dijimos esto: el camino al infierno, dijimos el domingo, es como una carretera de 3 carriles. Eso ya lo dijimos. ¿Quiénes van ahí? Allí va, hermano. Hemos dicho, el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso. Y alguien se puede sorprender y puede decir: hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que el hombre moral también va al infierno? Léame los labios. Sí. El hombre moral sin Dios va para el infierno. Y quizás le sorprenda más de alguien si usted dice: hermano, ¿está diciendo que el hombre religioso va para el infierno? Sí. Exacto, hermano. Interesante. El hombre sin Cristo va para el infierno. Hermanos, en este mundo hay gente buena. ¿Ha oído usted de los famosos filántropos? Hay gente que regala millonadas de dólares a los hospitales, a los orfanatos, a las casas de caridad, a las instituciones educativas, etcétera. Son gente buena. Pero si no tienen a Cristo, es el mismo derrotero, es el mismo final. Quiero repetir brevemente la ilustración que pusimos el miércoles, mi hermano. Y lo repito porque pienso que es atinado con lo que estamos viendo. El miércoles dijimos esto. Porque lo que estoy diciendo es, hermano, que la vida, hermano, del hombre sin Dios es como un camino de 3 carriles. Allí va el hombre inmoral, allí va el hombre moral y allí va el hombre religioso. Ahora, es que mire, les dijimos el miércoles, es como que emprendemos en 3 marranos o en 3 cerdos. Pendemos en un cerdo lodoso, pero pendemos en un cerdo que no tiene lodo, que está limpio. Y pendemos en un tercer cerdo, en un cerdo perfumado. Pero yo le pregunto, ¿dejan de ser cerdos? No, hermanos, siempre son cerdos. Y yo les ponía el caso de un vecino que yo conocía, que ese hombre daba problema cuando usaba licor, se embrutecía de una manera terrible.
Les contaba a los hermanos el miércoles que se hacía pipí en medio de la calle, pero lo que a él le gustaba era que lo vieran. Yo crecí en el barrio Yusí. Un hombre terrible cuando bebía. Pero fíjense que eventualmente ese hombre dejó de beber. Alguien lo llevó a los Alcohólicos Anónimos y dejó de beber. Ya no se emborrachó, ya no gritó, ya no golpeó a su mujer, ya no golpeó a sus hijos, ya no cometía aquellas inmoralidades públicas. Es más, de repente hasta le enseñaron un grupo religioso, ¿cómo es que se llamaba? Alguien me dijo. Encuentros conyugales. Sí, encontró ese camino y se fue con su esposa a unos consejos que le daban en la iglesia. Mire, ya no fue inmoral, cambió a un hombre moral y después pasó a ser un hombre religioso. Pero yo no le conté el final de la historia. ¿Sabe cómo murió? Eventualmente reincidió en la bebida para una Navidad. Y murió con una cirrosis hepática, hermano. Terminó amarillito. Lo sentaban en la puerta de su casa en una mecedora. Y allí pasaba aquel hombre amarillito. Yo veía que la piel se le había despellejado. Y así murió. Y nosotros vimos un pasaje de Mateo capítulo número 7, hermano. ¿Qué dice Mateo capítulo número 7? Entra por la puerta estrecha. Así dice. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, dice. Y espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice. Porque angosta es la puerta, dice. Y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y dice que pocos son los que lo hacen. Entonces no hay duda, hermano, no hay duda. El hombre inmoral, el hombre moral, el hombre religioso tiene el mismo final. Eso ya lo vi. Pero nosotros hemos visto un tercer elemento. ¿Ah? Hemos hablado de la prueba, es decir, sí, hablamos del problema. Y entre el problema hemos visto algo importante. Hemos visto en el problema que, bueno, como ya dijimos, que el hombre detiene con injusticia la verdad. Ahí en Romanos capítulo 1 y el versículo número 20, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y ese tema ya lo consideramos. Vimos que el poder de Dios, hermanos, se hace evidente en la naturaleza. Pero no solamente en la naturaleza, también en la conciencia. Dijimos el domingo anterior. Ahí se manifiesta la presencia de Dios en la creación, en la conciencia. Aunque en el Salmo capítulo 14, el versículo 1, la Biblia dice que el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Hombre, la misma creación, la misma conciencia le da testimonio al hombre de que sí hay Dios y que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso. Eso ya lo dije. Solamente estamos haciendo un pequeño recordatorio. Ahora bien, como hay un versículo importantísimo en Romanos capítulo número 1, en el versículo 18, que habla de la revelación de la ira de Dios. Yo recuerdo que el domingo nos detuvimos en esto. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Y yo le mencioné algunas formas de cómo la ira de Dios se revela. Primero, dijimos que la ira de Dios se revela en la Biblia. La Biblia nos dice, hermano. Bueno, ahí está el versículo 18, pero también en Efesios capítulo 5. Dice que Dios está airado. En la Biblia se revela la ira de Dios, pero no solamente en la Biblia. Es decir, dijimos también que la ira de Dios se revela en la cruz de Cristo. Sí, la ira de Dios se revela en la cruz de Cristo. Como dice Isaías capítulo número 53, hermanos amados. La Biblia dice que Juan, cuando a Juan se le reveló
allá en la isla de Patmos, cuando Dios le dio la revelación, él vio a un cordero como inmolado. ¿Quién era ese cordero inmolado? Era Cristo. ¿Por qué Cristo tenía que estar inmolado? Porque resulta que Dios descargó su ira justamente en la persona de Cristo. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Yo tengo muchos versículos, hermano, muchos pasajes para ese hecho. Pero por el tiempo, hermano, por el tiempo. Como estamos estudiando Romanos, le pido que busque el capítulo número 5. Solo ese vamos a leer, por el tiempo. Pero hay mucha base bíblica para fundamentar esta parte de que Dios revela su ira en la cruz de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5? Fíjese, dice Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. mire, hermano, allí está la información bíblica. La Biblia dice que el que murió por nosotros fue Cristo. Miren, en que siendo aún pecadores. Yo quiero decirle algo, mire. Hay personas que creen que tienen que abandonar su vida de pecado para venir al Señor. Pero eso no es así. Yo he oído a personas decir, es que mira, Ricardo, a mí me atrae la enseñanza del Evangelio, a mí me atrae la doctrina del Evangelio, pero ¿sabes qué? Soy muy perverso, soy muy pecador. Al menos voy a enmendar mi vida y después yo voy a buscar al Señor. ¿Y entonces para qué va a buscar al Señor? Porque no lo busque. Si tiene la capacidad de arreglar su vida, que la arregle. Dígame una cosa. Y si yo tengo capacidad para sanarme a mí mismo, ¿y para qué busco un médico? ¿Ni barato qué? Pero allí dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el versículo 9, pues mucho más, estando como dice, ya justificados, ¿dónde? En su sangre. ¿Por quién dice que seremos salvos de la ira? Por Él. Por Él. Y ahí lo dice el versículo 9. Es que mira, hermano, pongámosle, como dicen los muchachos, pongámosle mente a la Biblia. Así dicen los muchachos, y no quiero, perdone si suena duro, no es mi intención, hermano, pero de alguna manera yo quiero hacerle ver lo que la enseñanza bíblica dice. El versículo 9 dice, mire, estando ya justificados en su sangre. Fue necesario que Cristo derramara su sangre para nuestra justificación. Estando ya justificados en su sangre. Dice, mire, la enseñanza del versículo 9 después de la última coma. Por Él seremos salvos. ¿De qué dice? Entonces, ¿quién sufrió la ira? Él la sufrió. Él la sufrió por nosotros. Por eso Cristo, cuando estuvo en el madero, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo se convirtió en una ofrenda por el pecado. Entendamos ese hecho teológico, hermano. Cristo se convirtió en una ofrenda por el pecado. Sí, por nosotros, hermano. Entonces, Cristo, en la cruz de Cristo, Dios derramó su ira. Usted tiene que recordar que la muerte de Cristo estuvo acompañada por muchos acontecimientos sobrenaturales. Dice la Biblia que, entre otras cosas, las peñas se partieron y hubo un terremoto. Y dice que la atmósfera se tornó negra, oscura, pero hubo un acontecimiento. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Le quiero explicar el significado de eso. ¿Qué hacía el velo en el templo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Solo el sumo sacerdote. Ahora, dice la Biblia que Cristo vino a ser sumo sacerdote o sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando se rasgó el velo del templo es un tipo del cuerpo de Cristo. Porque a través de la llaga de Cristo, a través de la herida de Cristo, como el cuerpo de Cristo lo rompieron, nosotros, a través de la sangre de Cristo, tenemos acceso hasta la presencia de Dios. ¿Va que tiene sentido, hermano? Pero la ira de Dios se descargó sobre la persona de Cristo. Es por eso que Dios tiene que ver a la persona que rechaza el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero sigamos, hermanos, porque el tiempo no es suficiente. Entonces, estamos diciendo dos cosas. La ira de Dios se revela, uno, en la Biblia, dos, en la cruz de Cristo. Pero en tercer lugar, ¿dónde también se revela la ira de Dios? Dijimos el domingo, en el mundo natural. ¿Ve? Como dice Romanos 8. Dice que la tierra gime para ser liberada. En cuarto lugar, contra la impiedad se revela la ira de Dios. La impiedad es el pecado contra la persona de Dios, pero también se revela contra la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es el pecado contra la voluntad de Dios. Básicamente eso es lo que hemos dicho. Pero esta mañana vamos a pasar a otro subtema que pertenece a ese tema general. Ya vimos el problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que el hombre detiene con injusticia la verdad. ¿Verdad? Aunque Dios se haya revelado en su conciencia, en la creación, al hombre poco le ha importado. Pero veamos esto también. Veamos ahora, después del problema, veamos la prueba. ¿Cuál es la prueba de que el hombre gentil pecador está condenado? La prueba son los pecados del hombre contra Dios. Quiero suplicarle, hermano, que una vez más, bueno, vamos a ver una serie de versículos, pero vamos a ir por pasos, despacito, hermano, no se preocupe por el tiempo. Mire, entre más nos tardamos en estudiar la palabra del Señor, mejor. Dios nos va a dar vida y salud para que estemos estudiando la Biblia. Usted dígale, Señor, yo quiero terminar de estudiar Romanos de mi vida, y el Señor lo va a bendecir, ¿verdad? Con la Biblia. Entonces, yo no tengo prisa, hermano. Yo estoy feliz leyendo el pasaje. Entonces vamos a leer ahora, para ver la prueba, que son los pecados del hombre contra Dios. Vamos a leer una serie de versículos, pero primeramente quiero suplicarle que fijemos nuestra atención, no desde un dron. Todos sabemos lo que es un dron, ¿verdad? Hoy se ha hecho bien famoso. Dron. Es como un aparatito, ¿verdad? Un helicóptero pequeñito, ¿verdad? Y anda volando así. No, la Biblia no la veamos desde un dron. Veámosla desde un microscopio. Es más productivo. Mi hermano, que a mí me enseñaron a estudiar la Biblia desde un dron. Pero Dios me ha provisto la bendición de que ahora me estén ayudando y me enseñen desde un microscopio. Entonces, veamos lo que dice. Para hablar de la prueba, hablemos de los pecados del hombre. ¿Qué dice Romanos 1:21? Dice, mi hermano: pues habiendo conocido a Dios. Acuérdate, hermano, que estamos hablando del gentil pecador, del hombre inmoral. Ese es nuestro primer tipo de hombre. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron los hombres? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido viene de tinieblas, ¿verdad? Fue entenebrecido. Versículo número 22.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no solo eso, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, fíjese bien, hagamos una breve consideración del versículo número 21. Fíjese, hermano, que la gente rechaza a Dios, porque eso es lo que dice el versículo número 21. Ahora, aunque conocen a Dios, no honran a Dios, no tienen acción de gracias. Hermanos, yo estoy aquí porque yo estoy agradecido con Dios. Yo estoy agradecido con Dios. Y sabe una cosa, hermano, yo estoy agradecido con Dios. Y quiero decirle esto, mire. Dios a mí no me ha dado grandes cosas materiales. No me ha dado riqueza, Dios. ¿No? A mí Dios no me ha dado riqueza. Pero yo estoy agradecido con Dios. ¿Eh? Y hay gente, hermano, que Dios la ha bendecido tanto, hermano, y son indiferentes con Dios. Dicen que por su esfuerzo, dicen que por su trabajo, dicen que por su disciplina, dicen que porque la herencia que le dejó el papá, no sé. Yo le pregunto, ¿y usted está agradecido con Dios? Yo sé que sí, hermano, por eso estamos acá. Amén. Estamos agradecidos con Dios, pero mire lo que la Biblia dice del hombre pecador. Dice, mire, hermano, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo es eso que conocieron a Dios? Ya lo explicamos. Dios se lo reveló por medio de la creación. Dios se lo reveló por medio de la conciencia. Dios les ha dado la palabra de Dios. Dios nos ha permitido conocerle. Y como ya lo dijimos, hermano, si hay gente responsable, somos la gente del siglo XXI, hermano. Tenemos tanta información sobre Dios, hermano, que somos inexcusables. Usted sabe, hermano, ese mundo de la internet. Hoy cada quien en su teléfono anda su Biblia. Por eso yo a veces no les digo abran las Biblias y no enciendan las Biblias. Y está bueno, ¿verdad? Porque es una bendición, ¿verdad? Pero habiendo conocido a Dios, dice el versículo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Allí dice el versículo. Los creyentes somos gente agradecida, hermano. Usted sabe que antes de comer, nosotros enseñamos a nuestros hijos, hijo, dele gracias a Dios. Amén. Hijo, oremos al Señor porque vamos a tomar los alimentos que el Señor nos da. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos agradecidos. Los creyentes somos gente agradecida. Yo recuerdo que alguien contaba algo sobre un pastor. Yo no sé si era cierto, hermano. Más me parecía que era por hacer el momento así, jocoso. Pero pudo haber sido cierto. Dice que un pastor, una vez estaban en una reunión. Yo estuve esta semana en una conferencia de pastores y de maestros de Biblia. Y en una reunión como esa, contaba el hermano que un pastor de una iglesia donde yo vivía, a veces oraba por los alimentos y a veces no. ¿Va? Y al hermano le parecía extraño que a veces el pastor oraba, pero a veces le daban la comida y pom, o lo comía, ¿verdad? Y no daba gracias. Y le dio curiosidad, y como entre los pastores hay confianza, y hermano, yo que veo que vos a veces orás y a veces no. Es que cuando son frijoles no oro. Cuando veía el filete de cerdo ahí, o de ¿cómo es? O de lomo de aguja, ahí sí daba. Pero cuando veía los frijoles, ahí ignoraba el ingrato. Tiene que ver lo contrario. No, hombre, los frijoles cargados de hierro, hermano, más cuando es sopa, ¿verdad? Bueno, hermano, pero eso solo es por recordar el acontecimiento. Pero mire lo que dice el versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dijeron todo lo contrario.
La coma, después de la coma dice, ni le dieron gracias, sino, ahí está, que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ya ha visto usted al hombre razonando sobre Dios, hermano? ¿Quiere ver gente racionalizando sobre Dios? Váyanse a las 4 de la tarde al Parque Central de Chinameca. Allí va a ver a los más grandes filósofos de este pueblo elucubrando sobre Dios. Y son unas luminarias. Pero no vuelvo aquí, a todos los pueblos, yo creo que es costumbre que se reúne la crema de los pueblos a las 4 de la tarde para hablar de las cosas de Dios. Y allí dice, miren, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. La palabra es fuerte, pero necio quiere decir tonto. Y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, la gente rechaza a Dios, aunque conocen a Dios, como ya dijimos. ¿Ven? No tienen acción de gracias, sino que tienen especulaciones inútiles. Eso es lo que tienen, especulaciones inútiles. Ahora bien, hermano, fíjense en esta parte que vamos a ver. ¿Hay resultado por rechazar la verdad de Dios? Sí, hay resultados. ¿Dónde lo aprendemos? En el versículo número 22, por ejemplo. ¿Qué dice el versículo número 22? Profesando. Allí profesar quiere decir asegurando, proclamando, ¿ve? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabios en el idioma griego es sophos. De allí viene la palabra sofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta. Un filósofo es un amigo o es un amante de la sabiduría. Y dice que proclamando ser sabios, se hicieron necios. Mira, hermano, en realidad se hicieron necios. Yo quiero solo recordarle, hermano, por el tiempo siempre. Este pasaje, este versículo 22, se encuentra en un contexto en donde el contexto del versículo 22 nos hace ver que los hombres aseguran ser sabios en relación a sus conclusiones religiosas. Es decir, que los hombres sacan sus conclusiones con relación a Dios, pero a su manera, como ellos creen que es lo correcto. No dicen, si esta es la forma como a mí me enseñaron. Mi abuelita así lo hacía, así lo decía. Pero no solo eso, hermano. A veces se elevan a esferas más altas en cuanto a las conclusiones y a los razonamientos humanos. Fíjense, hermano, que yo he oído decir que hay grupos que dicen que nosotros somos dioses, dicen. Sí, que nosotros podemos elevarnos hasta alcanzar el karma. Y que cuando las energías se acumulan en el chakra y que nosotros a través de elucubrar nos podemos elevar hasta la condición de un Dios y de la superioridad de cualquier otro ser. Pura enseñanza del diablo, hermano. A propósito, hermano, la enseñanza del yoga es una enseñanza demoníaca, porque la enseñanza del yoga, ¿sabe qué enseña a la gente? A que ponga en blanco su mente. A mí el Señor nunca me ha enseñado a poner en blanco mi mente. ¿Qué aprendimos en los estudios bíblicos acerca de Efesios 4, hermano? Efesios 4 no dice que ponga en blanco mi mente. Sí, lo que me enseña es que todos mis pensamientos, que todas mis intenciones estén orientadas hacia Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. Amén. Pero ¿qué dice Romanos acerca del hombre? Profesando ser sabios, se hicieron necios, razonaron la verdad de Dios, se pusieron de acuerdo, hermano, y llegaron a una conclusión antojadiza con relación a Dios. Cuando se lee el versículo número 22, a mí se me viene a la mente pensar en Éxodo capítulo 32. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo número 32?
Bueno, el pueblo dijo, Israel dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hicieron las cosas a su manera. Ahora, ¿somos nosotros mandados a hacer las cosas a nuestra manera? No, la Biblia nos da una forma específica. ¿Qué dice en el Salmo capítulo número 14, hermano? Solo para revisar de paso ese pasaje. ¿Qué dice el Salmo capítulo número 14? El versículo número 1. Solamente ese versículo. Para que usted vea. Sí, así dice. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿qué dice el pasaje? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Son conclusiones antojadizas de orden humano con relación a la divinidad. Y el capítulo 53, el versículo 1 del libro de los Salmos, dice exactamente lo mismo que el pasaje que acabamos de leer. Entonces, hermanos, estamos viendo los resultados de rechazar la verdad de Dios. 1, bueno, profesan ser sabios, pero en realidad se hacen necios. Número 2, dice que cambiaron la gloria de Dios. Y yo ya le he dicho, mire hermano, tal vez también a usted le funciona. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, la palabra gloria es doxa. Y doxa puede tener una acepción, es luz. Cuando hablamos de la gloria de Dios, pensemos en la luz o en el resplandor de Dios. Por supuesto que es limitada la idea, pero al menos nos da una pista mental para poder pensar en la gloria de Dios. Y dice, hermano, que cambiaron la gloria de Dios por la mentira. ¿Qué mentira? Hicieron imágenes de hombres, de aves, de animales, de reptiles. Los romanos eran famosos por esto, mi hermano. Tenían un halcón, el dios halcón. Allá está Zeus, ¿verdad? Zeus, el regente del monte Olimpo. Reptiles, dice, ¿verdad? El dios cocodrilo, ¿verdad? Ranas, como sus dioses, dice. Miren, hermanos amados, yo quiero decirle algo y espero que no se nos olvide. Hermanos, hay consecuencias cuando se rechaza a Dios. Sí, hay consecuencias cuando se rechaza a Dios. Y nos vamos a quedar con esto, porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a leer los versículos, con eso nos vamos a quedar, ya no hay tiempo. Vamos a leer los versículos 24 hasta el 31, pero son versículos enriquecedores. Dice el versículo 24, Romanos 1. Porque estamos diciendo, hay consecuencias cuando se rechaza a Dios. Versículo 24. Por lo cual, oiga bien, hermano, ese por lo cual es una frase importante, porque nos hace ver cuál es el resultado de haber rechazado a Dios. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? También Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quiero suplicarle, mi hermano, que hagamos un ejercicio. Mire, es tan amplísima la razón de Romanos, pero hagamos un ejercicio. Vaya, para que nos abunde el tiempo. Por lo cual, es decir, por haber rechazado a Dios, como ya lo leímos en los versículos anteriores. ¿Verdad? Sí, porque el versículo 22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Versículo 24. Por eso, por lo cual, por lo que leímos anteriormente, ese por lo cual es un conector, es un puente. Nos indica el resultado de haber negado la divinidad de Dios. ¿Cuál es el resultado?
también Dios los entregó. Hermano, quiero pedirle que ponga atención a esto. Esa expresión, también Dios lo entregó, para mí puede tener dos significados en la mente. Significado uno: cuando dice que Dios los entregó, es como que yo tome de la mano a una persona, a un ser, quizás inferior a mí, quizás a un niño, a un muchacho, que yo lo tome de la mano y lo entregue a la autoridad. Esa es una imagen, ¿ah? Es un resultado mental o es una explicación mental. Eso es entregar. Que yo agarre, tome a alguien de la mano y lo entregue. O que lo entregue a la autoridad. Pero ahí no significa eso. ¿Sabe qué significa? Que Dios los entregó. Significa que Dios se dio por vencido. Significa que Dios ya no pudo lidiar. Significa que Dios, hermano, como quien dice, bueno, entonces ahí vean ustedes, pues. ¿Me entienden? Y dice, mire, que Dios los entregó. Sí, hermano, yo no estoy inventando. Lo que pasa es que a veces no me gusta pecar de pedante, pero entregar es paradidomi en el idioma griego. ¿Y qué quiere decir? Darse por vencido. ¿Ah? Yo vi algo que yo lo vi, hermano. Yo tenía un vecinito, un niño como de 6 o 5 años, no recuerdo. La mamá trabajaba moliendo, haciendo tortillas. Y la señora se ponía a hacer tortillas desde las 10 de la mañana, eran las 2 de la tarde y aquella mujer moliendo. Y una vez el niño estaba molestando porque yo allí iba a comprar tortillas. Y el niño estaba molestando, mami los fósforos, mami los fósforos. Ni podía hablar el niño. Y la mujer, yo vi que la mujer ya no pudo la paciencia. Y enojada la señora, era mal hablada. Y agarró la caja de fósforos, miren. Bien recuerdo, los fósforos antes tenían un carrito atrás. TEA se llamaban, TEA. Y les habían dibujado un carrito. Bueno, pero lo que los fósforos son, le tiró los fósforos la señora enojada. Y el niño se sentó con la caja de fósforos en el suelo. Y chollaba los fósforos. Y de repente el grito, hermano. Y una cabecita del fósforo se le pegó entre dedo y dedo. Porque de tanto friccionar con él, se le encendió el fósforo. Y se le quedó pegado literalmente los dos dedos. Y la señora, hermano, en lugar de echarle agua, lo hizo levantado, se quitó la chancleta, y lo sacó de la casa puro chancletado. Mira, hermano, era un niño tremendo. Fíjate que una vez él andaba descalzo. Y qué irónico que ahora es mi vecino también. Pues ya estamos viejos. Y andaba descalzo. Y estaba una abejita de esas abejas de miel que usted tiene allá, ¿verdad? De esas abejas de miel. Y él andaba descalzo y le decía a la abeja, que ya es que te maten. Que ya es que te maten. ¡Ay! Me salió aquella criatura. Era un niño tremendo, hermano. Pero lo que yo le quiero decir, cuando Dios dice que Dios los entregó, es que Dios se dio por vencido. ¿Ves? Dios se dio por vencido. Y dice el pasaje, hermano, porque no tenemos más tiempo, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. ¿A quién, hermano? A sus propios cuerpos, ya que cambiaron. ¿El qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire qué cosa más sin sentido, hermano. Honrar a la criatura, honrar a un animal, darle culto a un animal antes que al Creador. Yo entiendo, hermano, que el león es majestuoso y que no puede contradecir, pero lo hizo Dios. La bestia la hizo Dios. Behemoth, dice Job, que a ver quién será Behemoth. Dice, mire, antes que al Creador, el cual dice es bendito por los siglos. Amén. Ahora, aquí tenemos otro conector en el versículo 26. Por esto, correcto. Por esto. Y otra vez la misma expresión. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cómo se le llama a eso técnicamente? Lesbianismo.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Cómo se le llama eso? Homosexualidad. Viendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Versículo 28, y aquí terminamos. Y como ellos, es decir, otro conector, hermano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo que viene, hermano. Dios los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oigan, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estamos hablando del hombre inmoral, hermano. Va para el infierno. Ajá. Mira, hermano, fíjese que aparte de eso del homosexualismo y del lesbianismo, hay otra práctica, hermano, que se llama bestialismo. ¿Quiere usted buscar Levítico capítulo 20 y el versículo 15? Increíble, hermano, increíble. Pero ¿hasta dónde llega la perversidad del hombre? Si la Biblia lo prohíbe es porque existe. Y ya le voy a decir por qué le digo. ¿Qué dice Levítico 20:15? Si alguien lo encontró. Amén. Hermano, léamelo por favor. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Mataréis a la bestia. Se lo leo desde el micrófono. Muchas gracias, hermanitos amados. Levítico 20:15, si quiere anote. Cualquiera que tuviere cópula. Hermanos, sabemos que es cópula. Es acto sexual. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto. Y mataréis a la bestia. Esta semana, hermanos, en un periódico, un hombre, no sé si era de Sudamérica, bien enojado con el corralero porque estaba teniendo sexo con una vaca. Yo en el barrio de Los Diques conocía a un muchacho que era famoso porque las cerdas, tenía cópula con las cerdas. Ese era el sobrenombre que le decían al muchacho. Hermano, la Biblia lo dice. Y el Señor dice que el gentil pecador, hermano, bueno, va camino a ese derrotero, a ese final que se llama infierno. Ahora yo pregunto, ¿será necesario explicar más esto, hermano? Esto es claro en la Biblia. Pero yo quiero decirle algo, hermano. ¿Qué tiene que hacer la gente? Entregar su vida al Señor. Amén. Creer en Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Poner su fe en Cristo. Si alguien me dice, hermano Ricardo, es que yo soy muy perverso. Hermano, a mí no me hable de perversidad. Porque yo tengo un doctorado en eso. ¿Ah? Yo tengo un posgrado en eso. Pero ¿sabe una cosa? Cristo me ha perdonado todos mis pecados. Hermano. Y como hemos aprendido, hermano, los pecados pasados, presentes y futuros. Sí, hermano, todos los pecados. Porque cuando yo peco, ¿sabe qué hago? Me arrodillo. Nada menos esta semana me porté mal yo en la casa con mi esposa. Sí, hermano. Y exactamente, hermano Luis, tenemos que tener esa honestidad. ¿Ah? Esta semana ahí caí en lo que a mí menos me gusta caer, en portarme mal en mi hogar con mi familia. Pero volví a caer. Pero doblé mis rodillas, hermano. Amén. Y le dije, Señor, otra vez, vengo por lo mismo, perdone. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me perdonó. Como le dijimos una vez a mamá mía, ¿verdad? Mamá mía nos dijo que tenía 63 años de ser creyente, mamá mía. Y le preguntamos, ¿ha pecado usted alguna vez? Sí, dijo mi suegra. ¿Perdió su salvación? No. Y es la verdad. Es que mire, no estamos diciendo, hermano, el evangelio no es que la gente tiene que cambiar su vida y después venir a Cristo. No, lo leímos, hermano.
de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La dinámica es, así como está, venga a Cristo, crea en el Señor. Y así como está, el Señor va a tratar con usted. Amén. No mañana, hermano. No mañana va a amanecer usted como una persona 100% otra. No. Va a caer. Va a tener dificultad. Va a seguir pecando. Pero este día usted puede echar mano y puede contratar al abogado de las edades. Amén. Que se llama Cristo. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiere poner su fe en el Señor? Le invitamos para que tome la decisión. Y que ya no le dé más tiempo. Que tome la decisión por Cristo y que asegure su vida en Cristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere poner su fe en Cristo? Le invitamos. Con todo el corazón le invito. Que ya no le dé más tiempo a su decisión. Si entre nosotros hay alguien que quiere poner su fe en el Señor, le invitamos para que ponga su fe en Cristo. Confíe en el Señor. Nosotros vamos a orar por usted. Vamos a ponerle en las manos del Señor a diario para que el Señor le ayude en su vida espiritual. Indíquenos para poder orar por usted. Y vamos a orar por usted en esta mañana, si esa es su decisión, de poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien? Yo le aconsejo que ya no le dé más tiempo. Yo le aconsejo que ya no espere nada más. Si su deseo es poner su fe en el Señor, le invitamos para que lo haga. Le invitamos para que tome la decisión. O quizás hay alguien que siente que su vida no está a la altura de nuestra relación con el Señor. Y quizás hay alguien que quiere volver a la comunión con el Señor. También le invitamos. Si hay alguien que quiere volver a la comunión con el Señor, este es el momento para que usted tome la decisión de hacerlo. Y si no, pues, nosotros siempre le esperamos. ¿Verdad? Siempre queremos que siga oyendo el Evangelio, que el Señor le convenza y que usted pues un día tome la decisión por el Señor.